director de una alianza de pastores, ¿verdad? Claro, sí. ¿Y qué tan difícil fue el salto para ti llegar ahí, donde estás ahora? Bueno, uno de los obstáculos que siempre tenemos los pastores es que difícilmente, si no tienes un liderazgo y no tienes una buena relación con los demás, no lo logras. Afortunadamente, no tuve problemas para llegar cuando me escogieron, decidieron sobre mí, pero el salto, el peor obstáculo es la dureza del corazón de los que pastoreamos. Oye, hablando de pastorear, ¿tú cómo ves el asunto de los 5 ministerios? Es una pregunta capciosa y profunda que creo yo que hay pastores que se inclinan más como maestros y hay profetas o evangelistas pastoreando. ¿Y cómo podemos identificar a un pastor 100% pastor? ¿Cómo Bueno, tú lo miras ese bueno, tema? sí, yo veo que los ministerios están establecidos bíblicamente como una línea, ¿no? Un modelo a seguir. Pero yo creo que el pastorado, aparte de ser un llamado muy especial por el Señor, el primer paso para llegar al pastorado es ser un buen discípulo. Un buen discípulo va creciendo, ¿verdad? Se cumple lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas. Le dice a Pablo, a Timoteo, lo que has aprendido de mí, eso enseña a hombres idóneos, para que ellos le enseñen a otros. Entonces, un pastor no llega al pastorado si no ha sido un buen discípulo y ha pasado por el adiestramiento espiritual de ser un buen discípulo. Hoy en día hay pastores que nunca fueron buenos discípulos. Entonces, pienso yo que deberíamos de meditar el pastorado como Mira, una maestría en la hablaste fe. de Timoteo, ¿verdad? Sí, Timoteo venía de primera, segunda generación, ¿no? De segunda sí. generación. Era la tercera Era porque era tercera. su abuela, Era su su mamá abuela. y él era una tercera generación. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser para tu ver un pastorado o un llamamiento a pastor de una primera generación, de un inconverso, de el primero inconvertido y que sienten el llamado? Bueno, no es una regla, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver, vamos a decirlo así con respeto, ¿verdad? Tiene mucho que ver tu trayectoria, Ajá. ¿verdad? La trayectoria es muy importante porque hoy en día alguien que se rehabilita en un anexo y le enseñan de Dios, cuando sale del anexo a los 1, 2, 3 años, creen que ya están listos para pastorear, ¿verdad? Entonces, el pastorado no es así. El pastorado es muy serio, muy complicado. Si no tienes el llamado de Dios, el Señor no te va a dar ovejas. Tú las vas a conseguir. Pero si tienes el llamado, Dios te va a dar ovejas. Por ejemplo, el Instituto Bíblico, todos salen con formación pastoral en el básico, pero ahí uno entra a descubrir, ¿no?, algunas materias, porque también hay campo misionero, hay evangelismo, y ahí puede uno recibir una inclinación, pero sí hay mucho pastor de Instituto Bíblico, hay pastores laicos, ¿verdad? Hay diferente tipo de pastores. ¿Dónde encontraremos el carácter de un pastor 100%, vamos a decirlo así, no cruzado, que sea fino? ¿Cómo lo ves tú a un Bueno, pastor? yo creo que es válido todo, ¿no? El llamado de Dios puede ser a un erudito, a lo mejor hay eruditos que nunca han sido pastores, o sea, no es una regla el pastorado, sino es un llamado. ¿Cómo detectamos a un buen pastor? Bueno, un buen pastor o un pastor llamado es aquel que no buscó ser pastor, sino que Dios lo llamó. Entonces, hoy en día todos van a un instituto bíblico para ser pastores. Exacto. Van a un seminario para ser pastores. De hecho está muy cotizado, ¿no? El pastorado, demasiado, ¿no? Así es, entonces el pastorado, para que no haya una cruza, como bien decías tú, o una equivocación, es el hombre o la mujer, el creyente que está rendido a Cristo y que ama a los perdidos y que no empieza con una iglesia o sueña con una iglesia de miles, sino con ganar a uno, ¿verdad? Y discipularlo. Esa es la línea pastoral. Ok, muy bien, pues no, pues muchas gracias, pastor. Dígame dónde estamos ahorita por aquí, porque
Conozco un poco aquí Jalisco, Tonalá, ¿no? Me parece. Sí, estamos en el municipio de Tonalá. Su servidor es presidente de la Alianza de Pastores de Tonalá y Zona Metropolitana.